Vamos a iniciar con el tema de hipercalemia de medio interno. Aquí es de vital importancia que lo puedan reconocer y saber manejar. Aquí en hipercalemia, más que cálculo, siendo hipercalemia, son protocolos que tienen que seguir. Ya obviamente, tal vez algún residente, algún médico le va a decir, doctor, sáqueme requerimiento de potasio, que esta fórmula, que la otra, es un poco más directo hipercalemia. En hipocalemia sí, tal vez en hipocalemia se hacen cálculos, pero en hipercalemia es como en hipernatremia. Entonces, más o menos lo que viene a ser hiper es más directo, ya es un poco más de protocolo. Les presento prácticamente a ustedes una hipercalemia, van a manejar todo esto. O sea, ya vieron ustedes que en hipernatremia y hiponatremia solamente era el líquido, pasar volumen, tener en cuenta la restricción hídrica. Recuerden ese tema de lo de la sopa, que cuando la sopa está salada le echan mucha más agua y eso va a hacer que diluya. Entonces, pero acá en una hipercalemia, cuando está el potasio alto, pucha, tenés que hacer todo eso, tenés que usar gluconato de calcio, salbutamol, insulina, bicarbonato, glucosa, diurético, furosemida. Usás varios medicamentos al mismo tiempo. Y en algunos casos utilizás resinas, ¿no? El Kexalat, que tal vez han escuchado, ya van a verlo cuando entren al internado. Entonces, ¿qué viene a ser hipercalemia? Ya sabemos, hiper alto calium de calcio, diré de potasio, perdón, hemia, sangre. Entonces, en esto vamos a tener un valor que va a ser todo valor que sea por encima de 5.5. Ahora, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay dos problemas principales en la hipercalemia. O de las células está saliendo el potasio, porque recuerden, el valor del potasio en sangre, cuando usted hace el ionograma con la gasometría, le viene el parámetro de 3.5 a 5.5. Esto está fuera de la célula, pero dentro de la célula el potasio abunda. Ahora, ¿qué pasa? Hay mayor salida de la célula. De la célula se está saliendo el potasio. Está pasando algo, se están rompiendo las células, algo está pasando para que la célula se rompa y todo el contenido interno de la célula está saliendo y dentro de la célula abunda el potasio. Entonces puede ser que tengan hipercalemia o una disminución en la excreción renal. Ahora, ¿por qué? Porque en esto creo que aquí está el sistema renina-angiotensina. No, porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí ustedes van a tener, vamos a hacer unos dibujos. Aquí está la sangre, este es tu vaso sanguíneo. Y ya sabemos, ¿no? La renina, lo que hace el angiotensinógeno, hace angiotensina 1, después está la ASA, angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Va a reabsorber el sodio y el cloro. Entonces, el sodio y el cloro que está en sangre lo va a reabsorber, ¿ya? Y el potasio, ya que está en la célula, lo va a excretar, o sea, va a excretar para que se elimine. Entonces, si este potasio el riñón por medio de su sistema, su malla filtrado y todo, y también del sistema renina-angiotensina, aldosterona, hace que el potasio se excrete, salga, se vaya, sea excretado. ¿Qué pasa si aquí el riñón está fallando mal? No está funcionando. Entonces este riñón enfermo no está excretando el potasio que debería excretar. Entonces, si no lo excreta, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, se va a acumular, vas a tener valores elevados de tu potasio. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos el riñón va a fallar? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, nefropatía lúpica, nefropatía diabética, principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Como yo les dije, dentro de la célula, aquí para que se imaginen, todo esto intracelular es adentro de la célula. Aquí adentro de la célula hay potasio. Y el valor del potasio dentro de la célula va de 140 a 150 mini equivalentes. Y afuera de la célula lo que vemos en los ionogramas, 3.5 a 5.5. ¿Qué pasa? Hay salida, ya hay una salida, ya hay una salida de esto que va a afectarlo, ya. Entonces, si esto se va a afectar, ¿qué va a terminar pasando? Ya puede ser por algunas consideraciones en esta hipercalemia. Puede haber un déficit de insulina. Recordemos que la insulina es un medicamento que utilizan los diabéticos, pero de manera natural se produce. Entonces, si hay un déficit de esta insulina, va a significar que va a haber mayor salida. Ya, o puedo estar utilizando creotide, intoxicación por digitálicos, ya que estos ya son medicamentos, por ejemplo, digitálicos que son de cardio,
Puede ser que el paciente esté en un cuadro de acidemia, una acidosis metabólica, que también va a promover a que vaya a haber esta alteración, o algún uso de fármacos que se utilizan en anestesia, por ejemplo, el succinilcolina, ¿no? Entonces, esta mayor salida de las células, que de la célula está saliendo, puede ser porque lisis celular. ¿Qué está pasando? La célula se está rompiendo. ¿Cuándo vas a tener células que se van a romper? Sin que se tenga que aprender de memoria. Síndrome de lisis tumoral. Vamos a pensar algún proceso terminal oncológico que se produce este síndrome de lisis tumoral. Que para hablar de síndrome de lisis tumoral hay criterios, donde vas a ver ahí que se altera el fósforo, magnesio, calcio, varios, hay criterios. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta, se está rompiendo, se está rompiendo. Puede haber también una hemólisis masiva. ¿Ya? Una hemólisis, se están rompiendo los glóbulos rojos igual son células. Estas células se rompen, va a salir, va a vertir todo su potasio que tienen intracelular. Rabdomiólisis, rabdomiólisis, un ejemplo, ¿cuándo va a pasar rabdomiólisis? Ya personas que han hecho actividad física excesiva, se rompen las fibras musculares, pacientes que son grandes quemados, quemados eléctricos, esas células musculares se van a romper y van a sacar todo su potasio o personas que han sufrido algún tipo de aplastamiento, lo mismo, o radioterapia citotóxica. Entonces, ¿qué sucede en todo esto? La célula se rompe, entonces su contenido sale, sale el potasio. O una pseudohipercalemia, una hipercalemia falsa, así como hay pseudo hipernatremia, pseudo hiponatremia, son valores falsos, en los que ustedes ven un reporte alto, pero puede ser un falso resultado. ¿En qué cuestión puede hacer eso? Venopunción. Cuando ustedes están haciendo la gasometría, están metiendo y puncionando varias veces en el mismo lugar, están rompiendo esa célula, entonces puede arrojar valores altos del potasio. Trombocitosis, durante están mucho tiempo con el torniquete. Y casos de leucemia o pacientes que tienen transfusión de glóbulos rojos. Recuerden, caen en esa transfusión, ingresan glóbulos rojos. ¿Y esos glóbulos rojos que tienen? Potasio. Entonces va a haber cuadros donde va a haber pseudo hipercalemia, que también es importante tener en cuenta, porque ustedes si ven una pseudo hipercalemia, o no ven, mejor dicho, una pseudohipercalemia y realizan todo el tratamiento, de estar un potasio normal, le van a dar insulina, salbutamol, furosemida, le van a producir una hipocalemia. Entonces, también puede ser una excreción de este potasio reducida porque está enfermo tu riñón. ¿En qué caso? Vean, enfermedad renal crónica, el riñón completamente ha fallado. O puede ser que haya una disminución del volumen, tu riñón igual sufre. ¿Por qué? Porque hay poco volumen, entonces no puede excretar, entonces se va eso a acumular. Ya tu riñón no está funcionando, no puede excretar porque aparte hay poco volumen. El uso de diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuál? Espironolactona. No se vayan a sorprender, ustedes van a ver pacientes con insuficiencia cardíaca y estos pacientes con insuficiencia cardíaca, utilizando su espironolactona, van a ver que puede ser que desarrollen cuadros de tener hipercalemia, ya, pero es porque el medicamento no es por otra causa, o también cuestiones de enfermedades genéticas o un hipoaldosteronismo, acidosis tubular renal tipo 4, y es un poco más de detalle. Ahora, ¿qué está pasando cuando vamos a hablar del hipoaldosteronismo? Recuerden, la aldosterona, ¿qué hace? La aldosterona lo que hace es hacer que haya una reabsorción del sodio y del cloro y aumenta la excreción del potasio. Entonces, si hay, la aldosterona hace eso, ¿qué pasa si hay un hipoaldosteronismo? O sea, poca aldosterona. Si hay poca aldosterona, no va a ser ese mecanismo básico. Entonces, podemos tener un hipoaldosteronismo hiporreninémico, o sea, aldosterona y renina baja, que aquí son porque el riñón está enfermo. ¿Cuándo puede estar enfermo? Nefropatía diabética, nefropatía por tema de AINES. O puede ser que tengas una aldosterona baja, pero no es hiporreninémico, o sea, está la renina normal, ¿ya? O levemente bajita. Puede ser porque uso de yecas. ¿Qué hace el yeca? Inhibidor de la enzima convertidora ¿de qué? Pueden dejar en el chat. Entonces, esto va a inhibir esta enzima. Entonces, esta enzima la va a inhibir este yeca y va a producir que tal vez pueda haber inhibidora, inhibidora de la angiotensina, va a haber, después obviamente como la va a bloquear, de esta después angiotensina,
no va a producir no va a haber la aldosterona porque es como una cadena, entonces no va a haber aldosterona, pero la renina puede estar normal. O el uso crónico de heparina, que también tiene su repercusión. Recuerden, la heparina tiene su efecto metabólico en el hígado o insuficiencia adrenal primaria. O sea, la glándula suprarrenal no está funcionando por algún factor, tal vez genético, algo propio de la glándula. Recuerden, primario, directo, secundario, algo externo. Ya no está funcionando bien la glándula suprarrenal y la aldosterona se produce en la glándula suprarrenal o resistencia a la aldosterona. Ya puede ser porque está utilizando durante mucho tiempo espironolactona. Entonces, principalmente, ya en esto, en una excreción renal disminuida, puede ser hipoaldosteronismo, volumen bajo, insuficiencia renal aguda o crónica, como les había dicho, y salida de las células por el potasio, salida del potasio de las células. Todo lo que vaya a hacer que va a hacer fractura de las células, que va a romper o que va a alterar esa bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿ya? Donde te va a producir esta salida del potasio. Entonces, las manifestaciones clínicas, recuerden, yo le había dicho, el sodio es del cerebro y el potasio es del corazón. Entonces, principalmente, aquí con dos imágenes, quiero que ustedes se imaginen. Si el potasio no hay, y el potasio está relacionado con ¿qué? Con las contracciones musculares, ya se va a tener en primera instancia una hipercalemia, una hipocalemia leve, ¿ya? Porque igual hipercalemia actúan de una manera un poco similar, van a tener manifestaciones musculoesqueléticas, parestesias o le diríamos calambres, van a sentir como que la aprietan, punzadas, hormigueo, y obviamente en cuadros más avanzados va a haber una alteración de la conducción nerviosa, van a haber estímulos eléctricos por todo el corazón, produciendo arritmias, que esto es lo que nos va a preocupar. Entonces, aquí vamos a tener en primera entrada los valores. Normalmente, esta es una clasificación de acuerdo a la severidad del- de la hipercalemia, ni grado uno o leve, ya sabemos, tiene el valor de 3,5 a 5,5. Leve de 5,5 a 6,5. Moderado de 6,5 a 8. Grave más de 8. ¿Ya? Y esto igual yo me acuerdo cuando era estudiante, los jefes, los especialistas recién corrían cuando veían una hipercalemia de 7 porque decían, ay, va a venir ahí la torsada de Point, es que no sé qué, y se afanaba. Pero esto es una clasificación antigua, es de abuelito esta clasificación. Una clasificación más moderna es una clasificación propuesta por Cadigo. Ya, vean lo que les dice. Tienen ustedes la concentración del potasio y se ve como leve, moderado, severo. Un poco confuso, pero vean aquí, alteraciones del electrocardiograma. Vamos a decir que es una hipercalemia leve si tenemos valores de 5 a 6. Y eso que nosotros tenemos como valores de potasio de 3,5 a 5,5. Pero Cadigo te dice, ya de 5 a 6 puedes considerarlo leve si es que no hay alteraciones en el electro. Pero si hay alteraciones en el electro y tenés un valor de 5 o 6 y alteraciones en el electro moderado, ¿ya? Y si tenés, por ejemplo, un potasio de 6 a 6,5 y no hay alteración en el electro, o sea, no hay, es moderado. Pero si sí tenés alteración en el electro, es severo. Y ahora, en cualquier instancia, si tenés un valor de potasio arriba de 6,5, no importa si hay o no hay alteración en el electro, es severo. Ahora, ¿por qué Cadigo ha hecho una clasificación tan distinta? Porque en sus estudios que hicieron, vieron las complicaciones lo delicado que es este tema del potasio. Entonces, han definido como que manifestaciones de electro, dependiendo del valor, ya puede ser considerado moderado o severo. Y si ya está arriba, 6,5, no importa, se maneja como severo. Entonces, aquí es que esto nos va a servir, porque como le dije, para el tema de hipercalemia no es tanto cálculo, son protocolos estandarizados donde uno toma conducta. Ahora, ¿qué alteraciones en el potasio te tienen que preocupar? Algunas de las principales que vas a ver van a ser esas ondas T puntiagudas. Vean, onda P, QRS, onda T puntiaguda. Mamach, al tamaño de un QRS. Estas son las principales o las primeras manifestaciones electrocardiográficas que te vas a topar, ¿ya? En el electro, ¿ya?
Y conforme vaya aumentando los valores del potasio, te vas a topar una onda T puntiaguda y además un aumento del intervalo PR. O sea, un PR de esta es onda P, URS. Vean aquí la diferencia. El PR es de acá. Normalmente este valor del PR tiene un valor de 3 a 5 cuadritos, chicos. O sea, un cuadro grande. Aquí ya este PR tiene dos cuadros grandes, o sea, tiene un PR prolongado. Ya, entonces va de 3 a 5 cuadritos chicos, ya, o más o menos prácticamente de 12 a 20 milisegundos. Y un QRS ancho, QRS ancho. Normalmente el QRS son tres cuadritos chicos, entre dos y tres cuadritos chicos. Aquí vemos, este QRS tiene prácticamente debe tener unos 8 cuadros chicos o un cuadro y medio grande. ¿Ya? Entonces, estas son manifestaciones que ustedes van a ver en electro, y si ven estas manifestaciones, tienen que pedir un ionograma. O si ven un ionograma alterado, tienen que pedir un electro automáticamente. Y en valores más severos, va a haber una pérdida de la onda P, o sea, va a haber una discordancia, no vas a saber qué es qué. Esto ya es más severo, significa que el corazón no está conduciendo los estímulos eléctricos, ¿ya? Entonces, ¿dónde me saco esto? Esto está en este estudio. Ustedes lo pueden buscar este estudio. Este estudio te habla acerca de esta clasificación. ¿Cómo tal vez lo van a encontrar? Pueden colocar tal cual el nombre o pueden escribir este DOI que tengo aquí, que es como el URL, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto del potasio, se habla de las ondas T picudas, puntiagudas. De esta manera lo van a ver, ondas T puntiagudas. ¿Ya? En cualquier derivación pueden toparse estas ondas T, ¿ya? Cuando es una hipercalemia moderada, ya sabemos, de 6 a 6,5, ya sea con o sin manifestaciones electrocardiográficas, pero electrocardiográficamente, ¿qué se van a topar? Una onda P plana o PR prolongado, vean, aquí, vean la onda P. En cambio, aquí vean la onda P casi plana, comparen, casi plana, comparando. Vean este espacio del PR. Ya vean aquí este PR mucho más ancho. Ya vean aquí este espacio mucho más ancho. Y la onda T picuda. Y aquí cuando ya está arriba de 6,5, no se sabe qué es, si esto es QRS o que es como una morfología helicoidal que se le dice. Entonces nosotros aquí vamos a ver manifestaciones en el electro. Vamos a ver electrocardiograma en las siguientes clases. Pero por ejemplo aquí nosotros tenemos que ver un electro, si hay ondas P. Tenemos ondas P, aquí bueno parece que hay dos ondas P. Y hay criterios para hablar de esto. Normalmente la mayoría de todo esto se ve en el D2 largo. Aquí yo veo mi onda P, mi QRS se lo ve angosto, pero aquí mi onda T picuda, casi el mismo tamaño que mi QRS. Ya, entonces yo aquí digo, ok, todas tienen onda P, pero mi onda T picuda me llama la atención. En comparación tal vez aquí, que mi onda T se la ve un poco más estable. Aquí igual como que más estable mi onda T, pero vean acá. Aquí estas ondas T prácticamente, incluso acá, más grande que mi QRS, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Una morfología helicoidal. Vean, aquí no se sabe qué es esto, si es QRS, una morfología así, como que no se le llega a ver. Vean aquí. Esto puede darte un electro que tenga valores muy altos. Y aquí, por ejemplo, igual, no llegas a reconocer qué es qué. Esto es cuando tenés cuadros de una hipercalemia severa, grave. Entonces, ¿en qué va a consistir el manejo de esto? Primero tenés que diagnosticar y ver la etiología. ¿Cómo vas a definir la gravedad? Vamos a verlo primero en el ionograma. ¿Cómo está nuestro potasio? Nuestro potasio mayor a 5. Ok, está mayor a 5 y ya vemos, ¿no? Que con la clasificación de CADIGO vemos alteración electrocardiográfica. Sí, no, ok, es leve, moderado o severo. Después hay que ver la etiología. ¿Qué está pasando? ¿Será que en nuestra etiología es porque tal vez sea iatrogénico? Tal vez la licenciada, el auxiliar, el interno se confundió, el otro médico que lo trajo, el paramédico, le pasaron bolos de potasio, ya, y le ha generado una hipercalemia. Ya puede ser, o puede ser que sea una etiología porque el paciente tiene nefropatía diabética, ya, o tiene enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, insuficiencia renal aguda, perdón.
Entonces hay que ver la causa, ¿ya? Obviamente, vos podés hacer un control del potasio, pero si el paciente necesita diálisis, el paciente va a volver a hacer una hipercalemia. Entonces el tratamiento definitivo es la diálisis. ¿Ya? Entonces por eso es importante la etiología, reconocer, saber hacer buenas preguntas. Si ves una hipercalemia, no decir, ah, ya le voy a corregir el potasio y listo, y para la casa. Tenés que ver qué es lo que está causando. Le corregís el potasio, lo mandás para la casa y en la casa te va a volver a hacer y puede ser que ya no la llegue a contar, porque estas arritmias son mortales. Lo pueden llegar a hacer un paro. Recuerden, en la 5H ya viene a estar hipercalemia. Hipercalemia vienen a estar parte de las 5H que son causas de parada cardiorrespiratoria. Entonces, aparte de eso, obviamente hay que descartar alguna pseudo hipercalemia, que sean valores falsos, que tal vez le hayan colocado el torniquete mucho tiempo, que sea una vía de difícil acceso, tal vez no por culpa de los del laboratorio, del interno, sino que tal vez a la licenciada le ha costado canalizar. Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, ¿cómo vas a considerar esto de la pseudo hipercalemia? Ya por haciendo buenas preguntas, revisando, viendo bien, porque tal vez vas a notar la marca del torniquete, todos los piquetes de las pinchadas que le han hecho, ¿ya? Y después tenés que pensar, ok, a ver, ¿será que el paciente tiene una fuga de potasio? Vas a decir sí, ok, ¿qué es lo que está pasando? El potasio se está elevando porque la célula, que adentro de la célula abunda el potasio, se están rompiendo y este potasio se sale y se va a sangre y va a elevar este potasio, ¿ya? Entonces voy a pensar, ¿será que tiene lisis, alguna síndrome de enfermedad, síndrome de lisis tumoral, algún proceso terminal, neoplásico, o está consumiendo algún tipo de medicamento, tal vez una espironolactona, un diurético ahorrador de potasio? Sí, no. Si tu respuesta es sí, ya tenés que considerar, ahorita lo vamos a ver, perdón, salió aquí. Si tu respuesta es no, tenés que ver tu sodio urinario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el sodio urinario ya sabes. Ya, cuando es una pérdida que estás perdiendo por tal vez por uso de diuréticos, vas a ver que tu sodio urinario va a ser mayor de 25. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si este sodio urinario es mayor a 25, imagínense, este es el vaso, por aquí está la sangre. Entonces, ¿qué te hace la angiotensina 2 y la aldosterona? Lo que te dice es que retiene el líquido, aparte de retener el líquido, va a reabsorber el sodio y el cloro, entonces el sodio va a entrar. Entonces tu sodio urinario te sale alto, ¿ya? O te sale bajo, entonces esto vas a empezar a pensar, si me sale alto puede ser porque se está reabsorbiendo el sodio, no está excretándolo por la orina, ¿ya? Porque es un mecanismo normal, ¿ya? Y el potasio que hace la aldosterona y la angiotensina 2 excreta potasio. Ahora, si esto está alterado, porque puede ser una causa primaria, un hipoaldosteronismo primario, ya empezás a pensar, ya te vas por otro lado. Pero si esto te sale normal, tu sodio urinario no está más alto de 25, ya, entonces si esto no está más alto, puedes decir, ok, puede ser que haya una disminución del volumen. ¿Será que mi paciente está con disminución del volumen? ¿Estará deshidratado? ¿Estará con diarrea? ¿Estará con vómito? ¿Ya estará entrando en shock hipovolémico? O sea, ¿qué está pasando? Y como le decía, si tu sodio urinario te sale alto, la aldosterona cerca está disminuida. ¿Qué está pasando con la aldosterona? Y ahí vas a empezar, como le había hecho ese cuadro. La renina está disminuida o está normal? Si está disminuida, ok, puede ser una nefropatía diabética, insuficiencia renal, lo que quieran. Pero si no está disminuida, ¿ya? Puede ser un pseudo hiperaldosteronismo, o sea, algo, un falso hipoaldosteronismo, ¿ya? Y si tu renina sí está disminuida, es un hipoaldosteronismo secundario. ¿Qué es un hipoaldosteronismo secundario? Algo externo está haciendo que vaya a haber menos cantidad de aldosterona, puede ser alguna hormona, algún medicamento, ya algún tumor en el cerebro, o si fuera un hipoaldosteronismo primario, ya pensás algo directamente de la glándula, que puede ser igual la espironolactona, o algún fármaco que te haya hecho o te haya llevado a tener una insuficiencia suprarrenal, ya adrenal, el uso de corticoides de larga data, largo uso. Entonces, todo esto tenés que ir pensando. Entonces, finalmente, después de pensar todo esto, esto va a ser para el manejo final. Pero ahí en emergencia, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que pensar lo siguiente. Ok, mi paciente está en emergencia hipercalémica.
¿ya? O es una terapia inmediata o puedo hacer una terapia lenta. Si es una emergencia hipercalémica, tenés que considerar ciertos signos. ¿Cuáles signos tenés que tener en cuenta? Por ejemplo, tenés signos y síntomas clínicos de hipercalemia. ¿Qué signos y síntomas clínicos de hipercalemia? Parestesia, fatiga, taquicardia, ¿ya? Entonces vas a verlo a tu paciente así en un estado como de inquietud, va a estar ansioso, va a estar con dolores musculares, va a estar con calambres, está a decir, doctor, me siento punzadas en los miembros inferiores, en la pantorrilla, en la espalda, siento como si me estuviera clavando algo. ¿Ya? Entonces vas a tener todo eso, ¿ya? Y con todo esto también tenés que llegar a ver las manifestaciones electrocardiográficas. ¿Cómo están estas manifestaciones electrocardiográficas? Tenés onda T picuda, tenés un PR prolongado, tenés onda P, ya no tenés onda P, tenés una morfología que no llegas a diferenciar qué es qué. Entonces, con todo esto vas a considerar, ok, es una emergencia hipercalémica porque tiene todo esto. Y aparte de todo eso, mi paciente tiene antecedente de qué? De que tal vez está con sangrado. Recuerden, un sangrado, ¿qué sucede? Hay sangre que se está perdiendo y en esa sangre que se está perdiendo hay células que se están muriendo porque no están recibiendo su adecuada oxigenación. La célula se muere, se rompe. ¿Qué sale? Potasio. Entonces, el potasio va a abundar. O puede ser que haya una ruptura del tejido de manera marcada continua, accidente automovilístico, quemado, ya sea quemadura eléctrica por llamarada eléctrica, todo eso tiene que empezar. O acidosis metabólica. Una acidosis metabólica, así como una cetoacidosis diabética, te puede llevar a tener alteraciones en el potasio, sobreagregándolo. Entonces, todo esto de aquí que ustedes vayan a ver es una emergencia. Recuerden este color rojo, emergencia. Y el color amarillo, terapia inmediata. Tenés que hacerle el tratamiento, pero tenés que considerar, ok, es una terapia inmediata. Puede ser que el paciente necesite hacer hemodiálisis, pero está fuera de horario. Puede ser que el paciente tenga función renal comprometida. Y como les decía, si tenés un paciente con la función renal comprometida, tiene una baja tasa de filtrado glomerular, es un paciente que no tiene adherencia a su tratamiento antihipertensivo, a su tratamiento hipoglucemiante, puede desarrollar una lesión renal crónica. Entonces, el tratamiento acá le vas a corregir el potasio, pero como el riñón ya no funciona, va a volver a producir su alteración del potasio. Y obviamente también se puede llegar a considerar para optimizar para un procedimiento quirúrgico cuando sale de terapia inmediata. Terapia lenta ya es cuando son pacientes que tienen hipercalemia crónica, leve o moderada y no tienen síntomas o no son síntomas marcados o no hay manifestaciones electrocardiográficas. Ahora, ¿qué significa esto? Que dependiendo de esto, ustedes van a tomar las siguientes medidas. Un ejemplo. Recuerden, emergencia hipercalémica, todas las manifestaciones clínicas que les había mencionado. Si tiene todo eso, hay tres pasos. ¿Cuáles son estos tres pasos? Ustedes de entrada, no importa, digamos, el peso del paciente. Ya, de entrada, ustedes van a considerar utilizar un estabilizador de membrana. ¿Qué significa estabilizador de membrana? Imagínense aquí, aquí lo vamos a hacer chiquitito, aquí, de otro color, un estabilizador de membrana. Aquí está esta célula. ¿Y qué está pasando con esta célula? Esta célula se está rompiendo, síndrome de tumoral, ¿qué pasa? Está sacando potasio. Esta célula está nerviosa, está nerviosa. Parece que está sonriendo, perdón. Está nerviosa. Está así toda ansiosa. Parece enojada. Entonces, esta célula que está así necesita un estabilizador de membrana. ¿Qué van a utilizar? Gluconato de calcio. ¿Qué hace el gluconato de calcio? Prácticamente le va a decir, ya celulita, tranquila, relájate, no te fatigues, descansa, dormí, porque esta célula está nerviosa. Entonces, esta célula es como cuando ustedes van a estar con ansiedad en el internado, van a querer llorar, van a querer abandonar, y va a venir su otro amigo, el otro interno que ya está finalizando su rotación y le va a decir, no te preocupes, lo bueno del internado es que acaba. Entonces, eso hace el gluconato de calcio, va a relajar. ¿Cuánto es gluconato de calcio? 10 ml de gluconato de calcio que viene al 10%. Y esto vas a infundir endovenosamente de 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Vas a agarrar una ampolla, que el dibujo de nuevo,
vas a agarrar aquí una ampolla, que una ampolla más o menos son unas ampollas bien grandes, vienen de 10 ml. Esta ampolla la vas a cargar en una jeringa y la van a inyectar endovenosamente. La van a inyectar. Y tiene que pasar no así de golpe, como que de golpe en 5 segundos. Van a administrar de 2 a 3 minutos. Es una carga lenta, que vaya pasando lento. Y esto lo puede repetir en media hora o en una hora. ¿Y cómo saben si se repite o no? Ojo de buen cubero. No, mentira. Tienen que estar monitorizando, haciendo otras pruebas. Porque recuerden, es una emergencia. Tienen todas las manifestaciones clínicas. Luego van a hacer la redistribución del potasio. ¿Qué significa redistribuir el potasio? El potasio que está fuera de la célula lo tienen que volver a meter porque puede ser que ese potasio, no, a no ser que le hayan hecho una mala administración, le hayan cargado bolos de ampollas de potasio, está el potasio alto. Entonces, si no es ese el caso, tienen que redistribuirlo. El potasio que dentro de la célula que se salió, tienen que volverlo a meter. ¿Cómo lo meten? La insulina. ¿Cuánto de insulina? 10 unidades de insulina regular y 50 ml de dextrosa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no en salino? ¿Por qué no en vena, en bolo, las 10 unidades? Porque al pasar 10 unidades de insulina, va a bajar el azúcar. Y puede ser que le metas el potasio, pero aparte de meterle el potasio, le puedes producir una hipoglucemia. Entonces, también una hipoglucemia te puede marcar otra complicación en tu acidosis metabólica. Te puede marcar, entonces hay que mantener como que un equilibrio. Entonces, 10 unidades de insulina seguido de 50 ml de dextrosa. ¿Ya? Y esta dextrosa, estos 50 ml tienen que pasar ya entre un goteo de 50 a 75 cc hora. ¿Qué significa si son 50 cc hora? Ya 50 ml de dextrosa al 50%. Ya se lo pasa. Después van a dejarle ustedes su bolsa de dextrosa 50, 75 cc hora, mientras que siguen monitorizando. Si es que su paciente lo tienen monitorizado durante 4 horas, 6 horas, el paciente va a estar con su solución base de dextrosa al fondo. ¿Ya? Y por último, eliminar el potasio. ¿Cómo pueden eliminar el potasio? Aquí se abunda y se usa mucho la furosemida. ¿Ya? O pueden utilizar resina, el kayexalate. Esto no es que se coloca en veno, este es como es un tipo de jarabe, un sorbitol, que se lo toman y esto va a ayudar a que eliminen o se lo puede pasar en forma de enema. Ya esto tal vez solamente lo verán si rotan por terapia. Después, terapia inmediata, ¿qué significa? Como le decía, si el paciente está en hemodiálisis fuera del horario, el tratamiento hemodiálisis. Ya que se hacen todo esto, va a ser insuficiente. Es hemodiálisis. Función renal comprometida. Hemodiálisis. No hay que esperar que mejore, no va a mejorar. Si es para que un paciente pueda entrar de manera adecuada a quirófano, ay, que el estabilizador, que la insulina. Esto se va a tardar tiempo en que ustedes lo puedan estabilizar a sus pacientes. Y ya si quieren darle gluconato, insulina, se va a tomar tiempo. Entonces, si es para cirugía, resina. ¿Qué resina? Kayexalate. Varía, hay otros también, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Esto no lo digo yo para empezar. Esto está aquí. ¿Ya? Este es un estudio grande que han definido todo esto. Porque normalmente, ¿qué hace? Paciente con enfermedad renal crónica fuera de horario, pásenle gluconato de calcio. Colóquenle la insulina. Colóquenle el líquido. Pásenle furosemida. El paciente con función renal comprometida, enfermedad renal crónica, le pasan todo esto y furosemida. ¿Ya? Y va a estar así 2, 3, 4 días haciendo su controles constantes y no va a terminar de controlarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí es tan mal el sistema público que si el paciente hace diálisis, necesita hacer diálisis una vez un día por medio, o sea, lunes, miércoles, viernes, sábado, y de casualidad pasó algo y no lo pudieron llevar, no te aceptan otro día. ¿Ya? O si el paciente se internó y le hacen las diálisis en el centro donde lo están teniendo internado y no se presentó durante todo ese mes que estuvo internado o esas 2 semanas, pierde su puesto. Sale del hospital en el que está internado y ya perdió su hospital donde él hacía sus diálisis porque creen que el paciente murió o algo. Entonces el paciente está
peregrinando hospital por hospital, clínica por clínica, hasta que el sistema público le acepta un nuevo lugar para hacer hemodiálisis, porque no es nomás decir, voy a hacer hemodiálisis acá. Te piden laboratorio, serología para hepatitis, para sífilis, para VIH y todo. Por más que el paciente tenga su serología negativa hace 2 meses atrás o hace un mes, le vuelven a pedir, ¿ya? Porque es extremadamente burocrático. Entonces, van a haber muchos pacientes que tienen así función renal comprometida, ¿ya? O que estaban sin hacer hemodiálisis por X, Z motivo y le están dando todo esto. No es el tratamiento. Le van a generar mayores complicaciones, complicaciones con hipoglucemia. El paciente se va a empeorar. Entonces, esto es lo adecuado. Y si es terapia lenta, ¿qué se hace? Se le da que ingiera líquido, prácticamente se lo mantiene en observación o se le da solamente furosemida o algo. Si es, en este caso, hipercalemia crónica, leve, moderada y sin síntomas, se lo deja como que tratamiento en casa, líquido, furosemida, no necesita nada más. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí, súper sencillito, ¿no? Hipercalemia.